Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que Radio María les ofrece en la última semana de Cuaresma, a cargo del Padre Juan Jaramillo, sacerdote de la Diócesis de Santander. Hola a todos, queridos oyentes de Radio María. Vamos a dar inicio a este cuarto día de ejercicios espirituales y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con San Ignacio podemos decir al inicio de esta meditación: Señor Dios mío, te pido la gracia de que todas mis intenciones, mis pensamientos y mis obras estén puramente ordenados a tu mayor servicio y alabanza. Aparta de mí todo afecto desordenado, todo ruido interior, todo lo que no venga de ti. Que en esta meditación pueda escucharte con un corazón sencillo y dejarme transformar por tu Espíritu. Amén. Esta es una oración un poquito más desarrollada, manteniendo el espíritu de San Ignacio. Pues San Ignacio lo dice de un modo muy escueto: Señor, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Seguimos en Jericó, donde hemos pasado unos días. Jericó es la ciudad fértil, la ciudad de las palmeras, la ciudad del comercio y el movimiento. Allí Jesús ha curado al ciego, allí ha entrado en la casa de Zaqueo y ha obrado un milagro de conversión en este hombre, y hoy ha llegado la salvación a esta casa, como dijo Jesús. Allí, en Jericó, ha habido encuentros, ha habido conversiones, ha habido alegría, ha habido también enseñanzas de Jesús. Pero Jesús no se queda en Jericó. Jesús se pone en camino hacia Jerusalén con todos nosotros peregrinos que lo estamos acompañando hacia Jerusalén. Ese camino no es cómodo, es una subida exigente, atravesando el desierto de Judea, un terreno áspero, pedregoso, silencioso. No es el paisaje verde de Galilea, es tierra seca, es el sol fuerte, es la soledad. Y esa geografía no es casual, porque en la vida espiritual todos tenemos nuestro Jericó, y todos estamos llamados a atravesar el desierto hacia Jerusalén. Jericó representa muchas cosas. Es el lugar del bienestar, del movimiento, del comercio, de la seguridad. Es la ciudad donde uno puede instalarse, donde la vida parece más cómoda. Pero también es el lugar de las distracciones, del ruido, del activismo constante. Salir de Jericó, pues, significa dejar el ruido, significa renunciar a instalarse en lo cómodo, significa aceptar que la vida cristiana no es permanecer donde todo es fácil, sino caminar hacia la voluntad de Dios, y por eso estamos haciendo ejercicios espirituales para ordenar nuestro corazón. Jesús no busca comodidad, busca la voluntad del Padre. En nuestra vida, Jericó puede ser nuestras seguridades humanas, nuestras rutinas sin profundidad, nuestras distracciones constantes, incluso nuestras pequeñas mediocridades aceptadas. Y el Señor nos invita a salir. Salir no es despreciar lo que tenemos, es no absolutizarlo, es comprender que estamos en camino y que somos peregrinos camino a la eternidad. Y justamente en la segunda parte de esta meditación vamos a desarrollar esta idea de la peregrinación camino al cielo, que es la que estamos haciendo todos ahora de Jericó a Jerusalén. Entre Jericó y Jerusalén se extiende el desierto. El desierto en la Biblia es un lugar profundamente simbólico. No es solo la arena, es un espacio espiritual. En el desierto no hay distracciones, no hay abundancia, no hay aplausos. Solo hay silencio, sol, horizonte. Por eso el desierto es el lugar de la verdad. En el desierto uno se encuentra consigo mismo. No hay dónde esconderse, no hay máscaras, no hay ruido que oculte lo que llevamos dentro. El pueblo de Israel atravesó el desierto 40 años.
Allí murmuró, se quejó, dudó, pero también aprendió a depender de Dios. Jesús fue llevado al desierto antes de comenzar su misión. Allí fue tentado y allí eligió obedecer al Padre. El desierto es el lugar donde se decide el corazón, donde nosotros necesitamos también esos momentos de desierto. No necesariamente geográficos, aunque también, sino también interiores. Momentos de silencio, momentos de oración, momentos donde dejamos el móvil, el ruido, la prisa y nos quedamos a solas con Dios. Sin desierto no hay profundidad, sin desierto no hay purificación, sin desierto no hay libertad interior. El desierto nos enseña algunas ideas fundamentales. Primero, nos enseña nuestra fragilidad. En el desierto no controlamos. Dependemos del agua, de la dirección, del paso firme. Allí comprendemos que no somos autosuficientes. Y eso no es humillante, es liberador, porque solo quien reconoce su fragilidad puede abrirse a la gracia de Dios. El desierto nos enseña también a distinguir lo esencial de lo accesorio, de lo accidental. En el desierto no llevas equipaje innecesario, solo lo imprescindible. Espiritualmente sucede igual. En el desierto Dios nos va despojando de apegos, de orgullos, de falsas seguridades, de ruidos innecesarios, y poco a poco el corazón se simplifica. Y el desierto, como nos lo ha recordado el Papa León XIV en su mensaje de la Cuaresma de este año 2026, nos enseña a escuchar. En la ciudad, el ruido impide escuchar. Las prisas nos imposibilitan la escucha. En el desierto, el silencio habla. El profeta Oseas recoge una frase bellísima de Dios: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Dios habla en el silencio. Dios no grita, Dios no impone, Dios susurra. Pero para oírle hay que atravesar el desierto, hay que tener la valentía de cruzar el desierto. El desierto es camino hacia Jerusalén y es importante entender esto. El desierto no es el final, es el paso. Jesús no se queda en el desierto, va hacia Jerusalén. Jerusalén es el lugar de la entrega total de la cruz y de la resurrección. El desierto nos prepara para amar mejor, para entregarnos. Nos prepara para no huir de la cruz. Quien no ha atravesado el desierto interior difícilmente puede vivir la Pascua con profundidad. Por tanto, el desierto, queridos oyentes de Radio María, el desierto tiene muchas aplicaciones para nuestra vida. Quizás en este momento de tu vida estés atravesando un desierto, un tiempo de sequedad espiritual, un momento de dudas, una etapa de soledad, una enfermedad, una crisis familiar, un problema de discernimiento que no sabes a dónde y hacia dónde dirigir tu vida. El desierto no siempre es elegido. A veces es impuesto por las circunstancias, por la realidad que se nos impone. Pero incluso esos desiertos pueden convertirse en lugar de gracia. La pregunta no es ¿por qué estoy en el desierto? La pregunta es ¿qué quiere enseñarme Dios nuestro Señor en este desierto? Desierto, por tanto, no es un castigo, es una escuela, no es abandono, forma parte de la pedagogía divina. Para nuestros ejercicios espirituales la invitación es clara. Salir de Jericó hoy con Jesús camino de Jerusalén significa salir de la comodidad interior, aceptar atravesar el silencio, dejar que Dios siga purificando y ordenando nuestro corazón y caminar paso a paso hacia Jerusalén sin miedo. ¿Por qué? Porque vamos con Jesús. Estamos atravesando el desierto con Jesús camino a Jerusalén. No estamos solos y Él también ya lo ha recorrido muchas veces. Nos podemos preguntar al final de esta introducción que nos marca nuestro camino hacia Jerusalén cruzando el desierto,
nos podemos hacer unas preguntas para nuestra oración. ¿Cuál es mi Jericó hoy? ¿Dónde estoy demasiado cómodo? ¿Dónde estoy evitando algún desierto que Dios me propone? ¿Qué me está enseñando el desierto actual de mi vida? ¿Confío en que el desierto es paso hacia una Pascua nueva? ¿O me quedo simplemente en el desierto, en la duda, en la queja, en el lamento, como el pueblo de Israel cuando estaba cruzando el desierto, que se quejaba constantemente contra Dios? Y entre ellos hablaban y añoraban esas ollas llenas de cebollas en Egipto. Eran esclavos, pero preferían las ollas llenas de cebollas a la libertad que experimentaban con los hijos de Dios, porque faltaban seguridades. Porque ese pan, como ellos mismos decían, ese pan que no sabe a nada, no les gusta. Mejor las cebollas, aunque nos estén explotando, aunque seamos esclavos, pero tenemos las cebollas. Y esas cebollas de Egipto se hacen constantemente presentes, queridos oyentes, en nuestra vida, y preferimos eso a experimentar la libertad de los hijos de Dios, que nos hace vivir en la verdad. Vamos pues a preguntarnos brevemente estas preguntas que el Señor nos lanza al inicio de esta introducción. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios aguarda hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso, a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios aguarda hasta la cumbre pascual. Señor, te reconocemos y tu palabra escuchamos, tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios aguarda hasta la cumbre pascual. Nos ponemos pues en camino, queridos oyentes de Radio María, en este cuarto día de ejercicios espirituales en los que nos ponemos camino a Jerusalén, después de haber estado unos días en Jericó y haber presenciado el encuentro con Zaqueo, la curación del ciego y tantos otros encuentros de Jesús con personas concretas como tú y como yo, que se encontraron un día con el Señor y fue el inicio de su conversión, porque no me convierto antes para encontrarme con el Señor, no, es que el Señor se encuentra conmigo y de ahí brota la conversión, porque la vida espiritual no es un pelagianismo en el que yo hago para encontrarme con Él, no, es Él
quien sale a mi encuentro en mi vida y en mi historia personal de pecado, de virtud, de gracia, de mediocridad. Es Él el que viene a buscarme. Entonces Él viene a buscarme y Él me toca y Él me cura, y entonces es cuando inicio el camino de la vida espiritual. Y entonces, en este camino hacia Jerusalén, por el desierto, nos da pie para hablar con Jesús de la espiritualidad del peregrino. La peregrinación es una analogía de la vida. Hemos sido creados para la gloria. Nos creaste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti, decía San Agustín en las Confesiones. El peregrino sabe que está de paso, está en camino, está de camino. A lo largo del año pasan por aquí, por San Vicente de la Barquera, muchísimos peregrinos, ya sea del Camino de Santiago, otros del Camino lebaniego. Todos se acercan a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles para sellar sus credenciales del camino. En sus caras se observa la satisfacción de hacer una etapa más, el cansancio propio del camino, la fatiga, las ampollas, el sudor. No pierden la oportunidad, estando aquí, para hacerse unas fotos ante el paisaje imponente que rodea la iglesia, ya sea por la ría o por la majestuosidad de los picos de Europa que se divisan a lo lejos, con el naranjo de Bulnes liderando la escena en un día de sol. Una estampa digna de ser enmarcada. Unos peregrinos vienen solos, otros en familia, otros con amigos, otros con peregrinos que se han encontrado a lo largo del camino y que están haciendo con ellos alguna etapa del camino. Todos pasaron por aquí, pero ninguno se quedó. Ninguno piensa, pero qué bonito es esto, aquí me quedo a vivir, desisto y no sigo a Santiago o a Santo Toribio. Este es el paralelismo con la vida. Somos peregrinos, pero de camino a la eternidad. La tragedia de la vida está en caminar sin saber a dónde nos dirigimos. Cuando se vive con esta conciencia, se aprende a relativizar los pequeños problemas del día a día. Te das cuenta que hay momentos de felicidad, momentos de cansancio, momentos de paz, momentos de esfuerzo. Te encuentras a lo largo del camino personas maravillosas, compartes con ellas parte del camino, otros se te adelantan al lugar de destino. Y una vez que ya no están, no puedes pretender seguir el paso que ellos tenían. Fue una etapa del camino. Ahora estás en otro momento de tu vida, de tu camino, porque eres tú quien lo tiene que recorrer. Nadie puede caminar contigo, te pueden acompañar, por supuesto, pero nadie puede hacer el camino por ti. Nadie lo puede recorrer por ti. Nadie puede pedir, digamos así, la compostelana por ti. Tú estás llamado, has sido creado por Dios para vivir tu vida con tus elecciones, con tus decisiones, con tus aciertos, con tus equívocos, con tus precipitaciones de posibles atajos por tu inmadurez. Otros quizás te harán la peregrinación más difícil, pero así es la vida, así es nuestro camino al cielo. Pero, queridos oyentes de Radio María, en este cuarto día de ejercicios espirituales, podemos reflexionar en lo fácil que es perder de vista la eternidad y que somos peregrinos camino al cielo. ¿Y por qué nos olvidamos de que somos peregrinos? Porque nos falta espiritualidad. Si nos falta la espiritualidad que acompaña al peregrino, entonces este mundo que Dios ha creado nos encandila, nos atrae. De hecho, el libro del Génesis dice: y vio Dios que todo era bueno. Y es ahí cuando esas cosas buenas, hermosas, auténticas que Dios ha creado, las divinizamos de tal modo que perdemos de vista el horizonte, como si fuéramos a vivir aquí eternamente. El cristiano ni diviniza ni demoniza los bienes que Dios ha creado. Cuando divinizamos las riquezas, y se entiende por riquezas dinero, cualidades, talentos, trabajos, personas, instituciones civiles o religiosas, estructuras
los medios, en definitiva, cuando los divinizamos y nos postramos ante ellos, es la causa muchas veces del desorden en la propia vida, dando paso a la avaricia, a la vanidad, a la superficialidad, al despilfarro, a vivir de apariencias, al postureo de nuestra sociedad. Y es la causa de las injusticias que vemos en nuestro mundo, porque esos pequeños dioses a los que adoramos son de papel, son efímeros, son pasajeros, son mortales, son caducos. El cristiano, por tanto, es la persona que sabe mantener el equilibrio en la propia vida, sabiendo que las criaturas son lo que son, medios para vivir dignamente, de modo desprendido y agradecido, la peregrinación camino al cielo, haciendo un uso correcto de las mismas, como nos dice San Ignacio en los ejercicios en el número 23, tanto en cuanto nos lleven al Creador, un criterio extraordinario en el uso de los bienes, y volvemos a repetir que por bienes se entiende todo lo creado. Hay una parábola del Evangelio, Mateo 13, 24 al 30, en la que Jesús nos explica que el sembrador sembró la buena semilla. El enemigo, por el contrario, vino y sembró en el mismo terreno la cizaña. Sus trabajadores, al constatarlo, van corriendo a decírselo, quien toma la siguiente decisión: que crezcan juntas. En nuestra vida crece a la par gracia y pecado, virtud y santidad, perfección y mediocridad. Todo esto se va dando a la par en nuestros corazones. De ahí la paciencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Qué bien lo reflejó San Rafael Arnaiz cuando decía que la ciencia de la vida consiste en saber esperar, y así como tenemos que tener paciencia con el prójimo, también tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Es más, tendremos paciencia con el prójimo cuando aprendamos a tener paciencia con nosotros mismos. No somos perfectos, no existe el mundo perfecto, no existe el pueblo perfecto, no existe la parroquia perfecta, no existe el cura perfecto, no existe el matrimonio perfecto ni los hijos perfectos. Somos peregrinos camino a la eternidad, y en el camino nos cansamos, nos salen ampollas, sudamos, nos equivocamos, lloramos por las dificultades del camino, porque el trazado no es perfecto, no es lineal, porque en esta subida hacia nuestra Jerusalén del cielo no hay coche escoba, no te recogen la maleta y te la llevan al destino. Queremos en algunos momentos que alguien venga y nos resuelva todos los problemas. Nos alegramos por la maravilla del paisaje. En otros momentos ni miramos el paisaje porque estamos hartos. Esta es nuestra vida, una peregrinación, y cuando caminas te cansas, sudas, te desalientas, pero avanzas. Pero el pensar en la eternidad no nos aparta de la realidad del mundo ni nos inhibe de la realidad. Al contrario, nos hace velar porque el mundo esté cada vez mejor, para que los que vengan no se pierdan y encuentren el camino mejor de cómo lo hemos encontrado. La espiritualidad del peregrino la podemos enmarcar en los siguientes aspectos. Primero, ligeros de equipaje. Pregunté, no hace mucho, a las personas de una de las parroquias que cuál era el común denominador de los peregrinos. Y alguno, con mucha gracia, me dijo, pues que son todos extranjeros. Le contesté, hombre, que no, también hay nacionales. Otro me contestó que la mochila, porque a nadie he visto a ningún peregrino cargando 2 maletas de 23 kilos como si de un viaje internacional se tratara. Hay que ir ligeros de equipaje, porque la mochila la tienes que cargar tú. ¿Esto qué significa? Liberémonos del peso extra que cargamos de modo innecesario. Centrémonos en lo que realmente es importante. Le damos importancia a tantas cosas que nos hacen sufrir,
que nos hacen quitar la paz, cuando lo importante, si es importante, cuando lo esencial, si es esencial. Entonces son muy pocas cosas que se pueden reducir perfectamente al amor a Dios y al amor al prójimo. Liberémonos de tantas inquietudes que nos impiden el caminar. Demos importancia a lo que realmente es importante. No nos quedemos enfrascados en problemas que son pseudoproblemas. Centrémonos en lo esencial. No seamos esclavos del pasado, no seamos esclavos del que dirán, vayamos ligeros de equipaje. Entonces así haremos realidad la primera de las bienaventuranzas: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En segundo lugar, sentirse de paso. Así no te apegarás a lo efímero, a lo material. Estás en el mundo, estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Tengamos una palabra de aliento para todos los que se crucen en nuestro camino. Son peregrinos como tú. Algunos quizás más despistados, pero también son peregrinos. Como bien lo decía San Pablo en su carta a Timoteo: busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado. Sentirse peregrino, querido amigo de Radio María, es aprender a valorar los pequeños detalles. Hace tiempo, una persona me compartió un consejo que le dio su madre. Le dijo: a grandes problemas, pequeñas soluciones. Y otro feligres me dijo: menos es más. Y me gustan mucho estos consejos. Cuánto aprendo de mis feligreses. Siempre pensamos en cosas complicadas o cómo hacerlas más complicadas, pero ahí no está Dios. Como le pasó a Elías en la gruta del Monte Oreb: vino una tormenta, un huracán, y no estaba Dios. Sin embargo, pasó una brisa suave y ahí estaba Dios. Muchos de nosotros seguramente hemos pensado ante el consejo de la madre a grandes problemas, grandes soluciones, es decir, cosas complicadas, rebuscadas, pero nos equivocamos. Muchas veces las soluciones a los grandes problemas de la vida los tenemos a la mano. Una llamada, una sonrisa, un rostro alegre. Comparte tu tiempo, tus talentos, acompaña, consuela, ayuda, tiende la mano. Pide perdón sin justificarte, como nos lo recuerda el Papa León en su mensaje para la Cuaresma. Una palabra de aliento eleva una oración, una sonrisa, un abrazo, un apretón de manos. Estar al lado del que lo necesita o estar simplemente ahí. Vivamos, como nos invita uno de los salmos, el Salmo 91, dando gracias continuamente a Dios. Es más, es bueno dar gracias a Dios. De hecho, es nuestro deber y salvación, como nos lo recuerda el prefacio de la misa. Algo pequeño, pero es nuestro deber y salvación dar gracias a Dios. San Pablo nos invita a estar siempre de buen ánimo, también algo pequeño. Pensemos que nuestro rostro, nuestra mirada, nuestra sonrisa pertenece a los demás, porque yo no me puedo ver en este momento, me ven los demás. Algo pequeño, muy pequeño, pero cuánto ayuda a los que nos rodean, siendo de este modo bálsamo, consuelo, conforto, esperanza. Las almas que se van dejando transformar por Dios son así: sencillas, silenciosas, trabajadoras, disponibles, generosas, magnánimas, porque se han dejado transformar por la acción silenciosa de Dios, y entonces se parecen en su actuar a Dios, que es manso y humilde de corazón. Y es ahí, en su mansedumbre y humildad, donde se encuentra el descanso profundo del alma. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces, concluye Jesús, encontraréis descanso para nuestras almas, porque al final vamos todos de camino, estamos todos peregrinando. Pero, ¿cuál es la actitud ante la peregrinación? ¿Cuál es mi actitud ante la peregrinación
y ante el tramo actual de mi vida. Hace unos días recibí una viñeta comparando mi plan y el plan de Dios. Y me gustó mucho porque ¿cuál es mi plan? Un camino llano perfecto. Un camino en el que es muy fácil el andar. Y abajo el plan de Dios. El plan de Dios que tiene momentos llanos, que tiene también momentos en los que hay que cruzar el mar y hay borrascas y hay olas, también momentos llenos de piedra, también hay subidas a la montaña y eso a veces no nos gusta mucho porque nos cuesta, pero al final de todo ello está Dios nuestro Señor esperándome. No olvidemos que a la luz, que es donde todos queremos estar, se llega por medio de la cruz. Las almas, pues, que se van dejando transformar por Dios nuestro Señor son así, silenciosas, sencillas, pequeñas, como Santa Teresita del Niño Jesús, que entendió muy bien el camino de la vida espiritual. Queridos oyentes de Radio María, dejemos que el ejemplo de Jesús, que también fue peregrino, como tú y como yo, y que su vida nos enseña a vivir. Es más, Dios vino a peregrinar con nosotros para enseñarnos nuestra peregrinación al cielo. Se encarnó en el seno de María. Vivió en Nazaret en medio de una familia concreta, en un pueblo y cultura concreta. Vivió 30 años en un pueblo pequeño, desempeñando el oficio del carpintero como San José su padre putativo. Una vez que llegó su hora, se marchó a predicar, obró milagros, peregrinó a Jerusalén, donde libremente entregó su vida por amor a cada uno de nosotros para redimirnos del pecado y así abrirnos las puertas del cielo. En definitiva, querido peregrino, que estás camino a Jerusalén y vamos hablando con Jesús de estas cosas, o es más, es Él quien nos está hablando de esta realidad de nuestra peregrinación camino al cielo. Peregrina con Jesús, camina con Jesús, impregna tu vida de espiritualidad con la vida del peregrino, que será tu compañero de camino en este caminar a la eternidad. No te sientes a la vera del camino viendo cómo otros avanzan. No te compares tampoco con otros. No te lamentes. Destierra de tu vida las quejas y camina cada día como puedas. La eternidad está cada vez más cerca y recuerda lo que decía San Agustín. Canta como suelen cantar los viandantes, los peregrinos. Canta pero camina, es decir, no te despistes, no te distraigas, que cometemos siempre el mismo error de distraernos en el camino o que la realidad que nos toca vivir nos distraiga perdiendo de vista la eternidad. Alivia con el trabajo tu camino. No ames la pereza, canta y camina. ¿Qué significa camina? Avanza en el bien. Según el apóstol, hay algunos que van a peor. Tú, si avanzas, caminas. Pero avanza en el bien, en la recta fe, en las buenas obras, canta y camina. No te salgas del camino, no te vuelvas atrás, no te quedes parado. Precioso sermón de San Agustín. Esta es la espiritualidad del peregrino que Jesús está compartiendo con nosotros en este camino hacia Jerusalén. Vamos pues a preguntarnos brevemente, ¿soy peregrino camino a la eternidad? ¿Vivo con esta conciencia de ser peregrino? Y pregúntate también, y preguntémonos también, en este cuarto día de ejercicios espirituales, ¿cuáles son mis distracciones en el camino? ¿Cuáles son mis quejas a lo largo del camino? ¿Qué es lo que me cuesta aceptar del camino? ¿O me olvido que en mi camino estoy también caminando con un peregrino maravilloso, que es Jesús, que va a mi lado, que me va consolando, que me va animando,
que, en definitiva, me va explicando el sentido del camino. De ahí la importancia de la oración, de la escucha, como también nos lo ha recordado el Papa León en su mensaje para esta Cuaresma, la importancia de la escucha atenta de la palabra de Dios. Tu voz me alcanza en el silencio, cansado del peso que no puedo sostener. Buscaba respuestas y solo hallé mi ayer, pero en lo profundo de mi confusión sentí tu susurro trayendo dirección. Y entre el viento, el fuego y el temor, no estabas ahí, estabas en tu amor. Tu voz en mi desierto calma mi ansiedad, me recuerda que no estoy solo más. Tu gracia me levanta, vuelve a respirar. Tú eres mi refugio, mi lugar. He corrido lejos tratando de olvidar, pero tu promesa me vuelve a encontrar. Aunque me esconda, tu amor me persigue. Rompes mis muros, tu luz me revive. Y entre el ruido vuelve a florecer. Tu verdad me enseña a creer. Tu voz en mi desierto calma mi ansiedad, me recuerda que no estoy solo más. Tu gracia me levanta, vuelve a respirar. Tú eres mi refugio, mi lugar. Cuando dudo de tu plan, me tomas una vez más. Tu presencia me envuelve, ya no tengo que escapar. Oh Jesús, mi esperanza fiel. Tu amor me encontró otra vez. Tu voz en mi desierto calma mi ansiedad, me recuerda que no estoy solo más. Tu gracia me levanta, vuelve a respirar. Tú eres mi refugio, mi lugar. Tu voz me alcanza en el silencio, tu paz me enseña a descansar. Seguimos nuestro camino con Jesús, nuestra peregrinación con Jesús camino a Jerusalén. Y después de haber estado hablando con el Señor de esta realidad de nuestra peregrinación camino a la eternidad y que somos peregrinos, el Señor nos plantea, nos expone otra parábola. Dice así el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo del 1 al 14. Volvió a hablarles Jesús en parábolas diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses de cebadas y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad.
Luego dijo a sus criados: «La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda». Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: «Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?». El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: «Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos». Jesús está ya en camino hacia Jerusalén. No es un camino cualquiera, es el camino hacia su entrega, hacia la cruz, hacia la Pascua. Todos caminamos con él. Los discípulos, cuando Jesús les expone estas parábolas, no lo entienden todo, pero perciben que algo decisivo se acerca. Hay momentos de tensión, de tristeza, de preocupación, y en ese contexto Jesús es cuando les cuenta, cuando les narra esta parábola. No es una historia ingenua, es una enseñanza decisiva antes de su pasión. Por ello, vamos a pedir la gracia para desarrollar este punto de esta meditación. Señor, dame la gracia de entender que esta parábola no es para otros, sino para mí, que no me sitúe como espectador, sino como invitado, que pueda reconocer mi lugar en esta historia. Jesús comienza con una imagen sorprendente, una boda. No habla de un tribunal, no habla de una guerra, no habla de un castigo, habla de una boda. El reino de Dios no es primero exigencia, es invitación, es fiesta, es alegría, es comunión. El Padre quiere celebrar la boda de su Hijo. Y esa boda es la alianza definitiva entre Dios y los hombres. Jerusalén está cerca. Jesús sabe que va hacia la cruz y sin embargo habla de una boda, porque la cruz no será fracaso. Será esa entrega total, será el momento en el que el esposo entregue la vida por su esposa, que es la Iglesia. Pero los invitados no quisieron ir. El rey envía a llamar a los invitados, pero ellos no quieren ir. Todos tienen excusas, como nosotros, ante las constantes invitaciones de Dios. Uno que se va a su campo, otro a su negocio, otros incluso maltratan a los enviados. Y aquí la parábola se vuelve incómoda, porque nadie dice que odien la boda. Simplemente tienen cosas más importantes que la boda: campo, negocio, ocupaciones. Indiferencia es el gran drama. No siempre el rechazo frontal de Dios es la distracción, son las ocupaciones de la vida, son las prioridades malentendidas, porque bien que tenemos tiempo y sacamos tiempo para lo que nos interesa y para lo que queremos. ¿Cuántas veces Dios nos invita a la oración, a la Eucaristía, al silencio, al perdón, al sacramento de la penitencia? Y respondemos: ahora no, tengo cosas que hacer. Y Jesús cuenta esta parábola subiendo a Jerusalén, sabiendo que muchos lo rechazarían, pero también sabiendo que el rechazo no detendrá el plan de Dios. Ante el rechazo, el rey no cancela la boda, al contrario, amplía la invitación, va a los caminos, a los que no estaban en la lista, a los pobres, a los buenos, a los malos, y la sala se llena. Y aquí aparece la misericordia. Dios no se cansa, Dios no retira la invitación, Dios constantemente nos busca. Si algunos rechazan, Él llama a otros, porque la Iglesia nace precisamente ahí, porque la Iglesia es universal. Y en torno al altar del Señor, me gusta mucho repetir, hay sitio para todos, porque el reino no es para los perfectos, es para los invitados. ¿Y quiénes son los invitados? ¿Quiénes somos los invitados? Todos nosotros. Esta idea la hemos repetido a lo largo de estos 4 días de ejercicios espirituales. Dios no está esperando a que sea perfecto para invitarme a la boda, para invitarme al banquete. Él me invita al banquete, me invita, manda a buscarme. Pero
Resulta que uno de los invitados no tenía el traje de fiesta. Es un detalle inquietante. Un invitado entra sin traje de fiesta y es expulsado. Esto nos puede parecer injusto, pero bueno, pero si él estaba en un cruce del camino, le invitaron a una boda y es normal que no tuviera traje de boda y es expulsado. Esta parábola nos habla de coherencia. El traje no es mérito humano, es la actitud interior, es la conversión, es aceptar la invitación que implica dejarse transformar e implica aceptar el traje. ¿Por qué? Porque en las bodas judías quien ofrecía la boda ofrecía también el traje. Por tanto, este entró a la boda, pero no quiso usar el traje que se le ofrecía. Él quiso entrar así como estaba. No estaba dispuesto a cambiar, no estaba dispuesto a dejarse transformar para entrar al banquete. Por eso él se quedó callado. Si no, perfectamente podría haber saltado y dicho, pero si yo estoy aquí invitado, normal que no tenga traje. Se quedó callado porque sabía lo que había hecho. Por tanto, no basta con estar físicamente en la sala, no basta con pertenecer exteriormente. Hay que revestirse de Cristo. San Pablo dirá, revestíos del hombre nuevo en justicia y santidad verdadera. El traje es el corazón convertido. Y la Cuaresma es precisamente el tiempo para revisar nuestro traje, no para ganar el derecho a entrar, sino para no despreciar la dignidad de la invitación y de quien nos está invitando al banquete. Jesús narra pues esta parábola mientras sube a Jerusalén, y Jerusalén será el lugar donde muchos le rechacen, otros le traicionen, algunos huyan despavoridos ante la sombra del sufrimiento y de la cruz. Pero también será el lugar donde el amor se entrega hasta el extremo. La boda se prepara en la cruz, la invitación se sella con su sangre, y nosotros somos invitados a esa alianza, no a un evento social, a una comunión eterna. Nos podemos preguntar al final de esta reflexión, de esta parábola que el Señor nos narra, subiendo a Jerusalén, ¿me siento invitado a la boda del Señor? ¿O más bien vivo la fe como obligación? ¿Estoy distraído con mis campos y negocios interiores? ¿Estoy dentro pero sin el traje? Es decir, estoy dentro porque me gustan las cosas de Dios, pero no me gusta el Dios de las cosas, es decir, no estoy dispuesto a dejarme transformar por Él. El Señor, queridos oyentes de Radio María, no fuerza, el Señor invita y el Señor espera una respuesta libre. ¿En qué momentos de mi vida he rechazado la invitación de Dios por ocupaciones secundarias? ¿Qué campos o negocios me absorben ahora en mi situación concreta de mi vida? ¿Vivo mi fe como una invitación alegre o como una carga? Como muchos dicen, tengo que ir a misa. Qué triste cuando se vive así, como un tengo que ir y me la tengo que quitar de encima y a ver cuál es la misa que dura menos para quitármela de encima y cumplir. Qué triste cuando vivimos así, porque cumplimiento. Miento cuando cumplo. ¿Cuál es mi traje de boda? ¿Hay algo en mi vida que necesita revestirse de Cristo el hombre nuevo? ¿Y creo realmente que soy deseado en el banquete de Dios? Son todas preguntas que nos podemos hacer cada uno de nosotros, queridos oyentes de Radio María, al final de esta meditación. Estamos ya llegando a Jerusalén. Hemos ido por el camino más corto, por el acueducto herodiano, que era el lugar por donde ahí se transitaba, y estamos llegando ya a Betania, a Beth-Fagé, que significa la casa de los higos, donde nos están esperando los amigos de Jesús, Marta, María y Lázaro, y donde vamos a vivir, en el 5º día de ejercicios espirituales, un momento con los amigos de Jesús, de mucha intimidad con ellos, que también será un reclamo para nosotros para cultivar esta auténtica amistad con el Señor. Damos gracias a Dios, pues, por este
cuarto día de ejercicios espirituales. Damos gracias a Dios por todas las luces, por todas las inspiraciones y por todo lo que ha hecho surgir en nuestros corazones. Le pedimos que su gracia siga actuando en nuestro corazón, ordenando nuestros corazones para que podamos siempre y en todo descubrir y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Concluimos pues esta meditación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concluimos pues aquí nuestra meditación de este cuarto día de ejercicios espirituales. Nos vemos mañana, si Dios quiere, en el quinto día ya en Jerusalén, en Betania, que está cerca de Jerusalén, en Betfagé, para compartir un día con los amigos de Jesús y seguir preparándonos para el sábado y para el domingo de Ramos, esa entrada triunfal en Jerusalén. Dios os bendiga. Así concluye esta meditación del Padre Juan Jaramillo, sacerdote de la Diócesis de Santander, en los ejercicios espirituales de la última semana de Cuaresma en Radio María. Pueden volver a escuchar esta meditación en nuestro podcast.